Ecuador está a las puertas de las elecciones seccionales. Más de 80.000 candidatos correrán por varias dignidades, mientras los líderes políticos se juegan por el poder. Ahora que Alianza País está debilitada, ¿quién ocupará ese espacio? La disputa por el control de 23 prefecturas y 221 alcaldías en el Ecuador desata la competencia electoral en este primer trimestre de 2019. Ciudades como Quito y Guayaquil cambiarán de alcalde y en muchas provincias el relevo dirigencial es una incógnita. En el programa de hoy vamos a explicarles por qué estos comicios seccionales serán un laboratorio político para 4 fuerzas de peso nacional. Mientras la poderosa Alianza País, diezmada y sin candidatos fuertes, parece que cederá muchos espacios conquistados desde el 2007, Creo y el PCC se juegan su proyección para el 2021. Usted entró en el radar de Políticamente Correcto. Empezamos. Hoy nos acompañan Paulina Recalde, directora ejecutiva de la firma Perfiles de Opinión; Carlos Gijón, analista político y decano de comunicación de la Universidad de las Américas; David Chávez, director de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador; y Blasco Peña-Herrera Solá, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y director de la firma Market. Bienvenidos al primer programa del año de Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Este 2019 no solo será agitado por las decisiones económicas que le aguardan al país, sino que ellas se enmarcarán en estas primeras semanas en un ambiente político agitado por las elecciones seccionales de marzo y que podrían marcar el futuro político de los 4 dirigentes de mayor peso en el Ecuador. Me refiero al presidente Lenín Moreno, al líder opositor Guillermo Lasso, al alcalde saliente de Guayaquil Jaime Nebot y al expresidente Rafael Correa. Empecemos por preguntarnos, Claudia, ¿qué se juega Moreno en estas elecciones? Todo parece indicar que la renovación de prefecturas y alcaldías de marzo próximo no es su prioridad. Y por eso Alianza País, dividida entre la ruptura entre Moreno y Correa, puede tener su peor desempeño electoral. En las elecciones seccionales del 2014, este movimiento alcanzó 10 prefecturas y 68 alcaldías. Ahora el oficialismo no tiene candidatos fuertes en Pichincha ni Azuay. Y en Guayas perdió su carta más importante cuando José Francisco Ceballos dijo que no correría por la prefectura. Moreno también rompió con Jimmy Jairala, importante candidato a la alcaldía de Guayaquil. Es evidente la decisión de Moreno de restarle todo el impulso político a Alianza País. Mientras que al calor de su gobierno emergen figuras jóvenes como Juan Sebastián Roldán, Pablo Campana, María Paula Romo y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, que más bien se proyectan fuertes para el 2021, a menos que el desgaste del gobierno los arrastre. Carlos. Bien, empezamos entonces. Paulina Recalde, ¿a qué juega Moreno en estas elecciones? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo diría que en el caso de Moreno no hay que preguntarse qué está en juego en su capital o qué se juega, sino qué es lo que él como figura política ha posibilitado para otras tiendas políticas. Me parece que en este momento está claro que él no tiene una apuesta de organización política, no tiene una apuesta tampoco de un relato político, de un proyecto político más allá de la negación del saliente, me refiero al correísmo. Y en esa medida, las figuras que tendremos en las próximas seccionales o el mapa electoral que tendremos en las próximas seccionales, creo que de lo que menos nos hablarán es de Moreno. Lo que también queda en evidencia después de los últimos meses es que el intento de estar junto a alguna de las figuras con algún capital o alguna posibilidad política fue restándose rápidamente en el camino. La evidencia de eso es, por ejemplo, la posible alianza con Jairala, que rápidamente salió, la posible alianza con José Francisco Ceballos, que rápidamente se rompió, y habría que preguntarse síntoma de qué es esto, y yo diría que es síntoma del desgaste que ha tenido en los últimos meses en aprobación a la gestión y en credibilidad el presidente Moreno, lo que de algún modo hizo que estas figuras pensaran si es que no estaban jugándose algún capital al quedar demasiado pegados. Moreno no quiere hacer de estas elecciones un plebiscito entonces. No tendría cómo además. No tendría cómo porque no representa a una organización política, no es el rostro de un proyecto. Tiene la organización más grande del país supuestamente.
¿Cuál? ¿El Estado? Alianza País. No, Moreno me parece que desde la primera vuelta de las presidenciales dio cuenta de que no era Alianza País la tienda política con la que iba a hacer su vida político-electoral, y una vez que asumió el gobierno, más bien los golpes y las señales, lo que buscaron es que la tienda política tuviera lo que efectivamente tuvo, una implosión. Blasco Peña-Herrera, ¿puede un presidente de la República no jugar un papel preponderante en una elección seccional? ¿No hay ahí un error de Moreno? Mira, yo pienso que el presidente Moreno es un político, si es que se puede decir que es un político, o si es que se lo puede calificar como un político, porque más bien es una persona que participa en la política, no un político tradicional, que es completamente atípico. Es una persona que comenzó sin capital político, pero sí con una imagen de honorabilidad, una imagen de una intención importante por generar un cambio, que en la práctica en estos 2 años se ha dado, porque no podemos dejar de reconocer que en el Ecuador han cambiado muchas cosas para bien, que quisiéramos que otras hayan cambiado en mayor magnitud, de mejor forma, pero no debemos reconocer que los cambios que se han producido son importantes. Ahora, esos cambios traen consigo, sin duda alguna, un sacrificio. Y ese sacrificio, en el caso del presidente, yo no veo que sea un sacrificio político, sino básicamente una posición sincera de su parte en el reconocer que este es un gobierno de transición. Pero un país en el que se están viendo que hay crisis, o sea, que ante una posible crisis económica están surgiendo protestas, hay grupos de oposición, ha caído en las encuestas. ¿No es un error quedarse huérfano a nivel seccional, no tener un buen alcalde, un prefecto fuerte? ¿No es un error? ¿No le va a minar? Mira, yo pienso que un error sería el apostarle a alguna figura que no tenga el prestigio suficiente como para ser compatible con lo que él ha intentado hacer. Es decir, reinaugurar una nueva forma de hacer política, y aquí, siendo objetivo, pues con aciertos y desaciertos. Yo considero que su cercana relación, porque no hay cómo negarlo, su cercana relación con el general Paco Moncayo En Quito. en Quito, ¿Y con Nebot en Guayaquil? yo diría que Jaime Nebot no es candidato, ¿no? Pero con el alcalde, con el general Paco Moncayo en Quito, es importante. Yo creo que la elección de Quito y la de Guayaquil son las más importantes seccionales. Y más bien yo considero que es un acierto el hecho de que con un partido que no es un partido, sino que son varias partes luego de esta implosión, como decía Paulina, él haya apostado a futuro para ver si es que en las elecciones del 2021 existe alguna posibilidad de que su gente cercana pueda ser candidato. Bien, David Chávez, ¿hay un afán de Moreno por destruir Alianza País? ¿Está jugando para quién? ¿Para los socialcristianos? ¿Para Paco Moncayo? ¿Cómo entender a Moreno? Carlos, buen día, gracias por la invitación. Efectivamente sí, o sea, Moreno ha cumplido un rol que no es para él mismo, como acabas de decir, como lo decía hace un momento Paulina también. La estrategia política, parte de la estrategia política aplicada por Moreno y sus aliados, que es lo importante a tener en cuenta, ha sido sepultar al correísmo. No lo han logrado neutralizarlo y han logrado golpearlo mucho, eso sí, pero no sepultarlo políticamente. Y parte de esa estrategia fue precisamente implosionar, desarticular el partido político. Es decir, Moreno se queda sin nada en el partido Alianza País. O sea, las bases pero se queda medianamente... Se queda con el movimiento. Pero se queda con la cáscara, digamos. ¿Ya? O sea, si ves quiénes son los que se quedan dentro del movimiento, están los asambleístas, están algunos otros grupos, pero esas bases, esos colectivos de base que trabajaban casi como una máquina electoral en los años de Alianza País en el poder, esas se van con el correísmo, ¿no? O sea, no puedes tampoco son buenos candidatos. Digamos, sí, esa es otra discusión, pero digo, en términos políticos, el partido efectivamente implosiona, es decir, la base medianamente organizada, yo creo que nunca tuvieron una organización muy sólida, pero las bases medianamente organizadas que tenían se van con el correísmo, se quedan en ese margen de ilegalidad en la que viven ahora. Pero si Moreno tenía un buen candidato como el candidato a la prefecto, José Francisco Ceballos, que podía incluso ganar las elecciones según las encuestas, y él renuncia.
y no le apoya a Jairala, que es un candidato fuerte que le apoyó desde las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? A él no le interesa tener candidatos de Alianza País en esas provincias. De acuerdo. Le interesa que cederle el poder a los socialcristianos. Exactamente, es que ese ha sido el signo del gobierno Moreno. O sea, a Moreno muy tempranamente mostró que no le interesaba acumular fuerza política, que lo que estaba haciendo era en estricto sentido un trabajo de transición política y que creo que en el acuerdo del pacto cuántico entre él y sus aliados, una de las condiciones es que precisamente él iba a asumir casi como un agujero negro de la política todo el costo político de hacer el viraje tan fuerte, ¿no? de cambiar completamente el programa de gobierno con el que llegó al poder y de cambiar completamente, pero además las fuerzas que legitimaron ese triunfo. Es decir, se nos metieron una cantidad de fuerzas como el Partido Social Cristiano por la ventana al gobierno. Eso iba a implicar un costo político demasiado alto, pero yo creo que desde el principio estaba pactado y Moreno estaba consciente y su gente están conscientes de que eso no les iba a permitir acumular fuerza política y tenían que solamente procesar la transición, digamos, ¿no? Carlos Gijón, en ese sentido, ¿se ve a un Moreno totalmente desconectado de la política local o apunta a que su gente joven o gente nueva, diferente, como María Paula Romo, el vicepresidente, sean los que tomen la posta después? Yo creo que Lenín Moreno está totalmente conectado con la política. Me parece que él se ha concentrado en hacer lo que tenía que hacer, él se ha concentrado en gobernar, en gobernar este periodo tan complicado. No tiene el interés de quedarse en el gobierno para siempre, no tiene el interés de que su partido domine toda la estructura del Estado para siempre. ¿Por qué? Hay un cambio. Hemos pasado de un presidente que tenía una aspiración de eternidad, de que Alianza País controle todo para siempre, de manera indefinida. Hemos pasado a un presidente que está consciente que eso no es posible, que quizás eso no es bueno, que no es algo que le interesa. Él se ha concentrado, él se va a concentrar en gobernar, pero no está desconectado de la política. Yo creo que tiene dos excelentes candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil, que es lo que él está apoyando. Él está apoyando a Paco Moncayo y yo creo que él está apoyando la candidatura del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Él ha desmontado de una manera muy hábil la candidatura de Jimmy Jairala. El candidato a prefecto se fue. Luego, eso le golpea a Jimmy Jairala, ¿no es cierto? Luego le ha quitado el apoyo, ha lanzado su propio candidato. ¿Por qué está haciendo esto? Porque en la práctica a él, ¿qué le aporta Jairala en el concierto del país? A él en el concierto del país le interesa mucho más el apoyo del Partido Social Cristiano y el apoyo de un hombre de la trayectoria y de la imagen de Paco Moncayo. Totalmente de acuerdo con lo de Paco Moncayo, pero decir que él está apoyando la candidatura de Cintia Viteri. A mí me parece que sí. Perdóname, pero... Pero si le quitas el apoyo al que le está igualando en las encuestas y le quitas su gran arrastre que es... ¿Pero qué apoyo? Francisco Ceballos. ¿Qué apoyo le quitaste? Quitarle el apoyo de José Francisco Ceballos. ¿Pero quién le quitó el apoyo? Él renunció a la candidatura, ¿cierto? Pero el líder del partido se supone que es Moreno. Pero pues. Él es el que renunció. No es que Moreno retiró esa candidatura. Yo pienso que aquí hay que ser claros, ¿no es cierto? No hay como social cristianizar, y yo no soy social cristiano para nada, yo soy liberal, pero hay que hablar las cosas como son, ¿cierto? No se puede hacer esta perversa, que yo vengo escuchando desde hace algún tiempo, esta perversa unión entre el gobierno y el Partido Social Cristiano. Yo quisiera, porque me parece que es perversa, porque si es que no es de frente, si es que no hay un acuerdo de frente y simplemente se argumentan elementos que son subjetivos, es perverso. Yo quisiera que en una sola votación de la Asamblea Nacional, en un solo acto del gobierno que no haya sido en bien del país, se evidencie un pacto bajo la mesa que puede existir hablemos de eso en los siguientes bloques. Me voy a corte comercial porque tengo el tiempo justo. Pero no me parece... Hablemos de eso en el siguiente bloque, por favor. No me parece correcto calificar de perversa una opinión. Ok, vamos a un corte comercial y volvemos con el debate. Inicia el año y nos preparamos para las elecciones seccionales. Siga este debate en Twitter, @políticacorrecta. Regresamos con el análisis de los líderes políticos y su disputa por el poder. Estas elecciones son fundamentales para marcar el ritmo político de Jaime Nebot, una vez que deje el municipio de Guayaquil.
como líder del Partido Social Cristiano y del movimiento Madera de Guerrero. Este dirigente de 72 años fue gobernador del Guayas, 2 veces candidato presidencial, diputado y alcalde de Guayaquil por 19 años. En el 2014, el PSC obtuvo una prefectura y 11 alcaldías, por lo que su objetivo en estas elecciones será retener la alcaldía de Guayaquil con Cynthia Viteri y recuperar la prefectura del Guayas luego de 10 años con Carlos Luis Morales. Esta provincia aglutina a la 4ª mayor población a nivel nacional. De allí la importancia de conquistar electoralmente a sus 25 cantones. La fuerza del PSC también está en el oro, liderada por la familia Falqués. A Nebot le interesa recuperar espacios perdidos en Tungurahua, Los Ríos y Manabí, así como repuntar en Pichincha. Una buena cosecha de triunfos en estas elecciones animará a Nebot a presentarse en la candidatura presidencial del 2021. Bien, y en el bloque anterior, Blasco Piñera Solá decía que es perverso asociar o mantener una alianza entre Nebot y el presidente Moreno, o suponer que existe una alianza de ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué es perverso, Blasco? No es perversa, ninguna alianza es perversa. Pero suponer que hay un acuerdo entre los dos. Pero si es que no existe una alianza clara, es decir, una alianza política, el decirlo y el asumirlo para a futuro echarle culpas que no pueden ser de uno o de otro, a mí me parece que eso es perverso. Hasta donde yo sé, no existe una alianza en ningún tema entre los dos que no sean asuntos puntuales como se han hecho con otros partidos. David Chávez cree que no tiene una posición en ese sentido, ¿no es cierto? No, en absoluto. Es que digo, eso no es entender bien la política del Ecuador. O sea, el Ecuador ha funcionado históricamente. Y los socialcristianos son en eso un fenómeno político muy interesante. Es decir, porque históricamente ha funcionado como un Estado central débil y más bien la política se ha afincado siempre en los poderes locales y regionales. Eso es histórico, es de larga data. Quizá uno de los productos políticos más desarrollados de esa forma de hacer política ha sido precisamente el Partido Social Cristiano. Cuando llega el correísmo trata de replantear la escena política y construir una política más de alcance nacional, no regionalizada, que era la vieja forma de la política ecuatoriana, pero hace un trabajo a medias, ¿no? Indudablemente ese viejo sistema no se fue. Este repunte de los socialcristianos, que yo creo que habrá que ver, creo que estamos insuflando un poco también eso, porque no hay que perder de vista que la estrategia socialcristiana y de Moreno de destruir al correísmo deja ahí un gran vacío político, ¿no? Además después de 10 años, etcétera, y hay que ver qué fuerzas van a ocupar ese espacio. Que Moreno no está apoyando a Cynthia Viteri. Es que a lo que voy es justamente eso. En esa lógica de hacer política, los pactos no son visibles. O sea, bueno fuera, digamos, tendríamos una política muy sana si los pactos se hicieran visibles. Los socialcristianos tienen un know-how, por decir ahí, por decirlo así, que hizo que durante 30 años antes del correísmo gobiernen desde la alcaldía de Guayaquil y desde un bloque que ni siquiera era mayoritario en el Parlamento. Es decir, su capacidad por esta debilidad estructural del Estado, ¿no? Es decir, del Estado central. Entonces recuerden, la lógica de todos los presidentes débiles, esa es la tónica, digamos, subordinados a todos los presidentes, incluyendo el propio Correo, al inicio yendo a Guayaquil a reunirse con Nebot. ¿Moreno necesita de Nebot? Moreno necesita, sin duda, el Partido Social Cristiano. Yo creo que esa es la pregunta fundamental del ejercicio de gobierno y de poder en este momento. Esta pregunta y esta afirmación, réplica contra afirmación, es lo que está permeando la política ecuatoriana en este momento. Es decir, el diálogo que acaban de tener hace un momento Carlos y Blasco. Carlos afirma que el gobierno está apoyando a la candidatura de Cynthia Viteri, y esto a Blasco le parece que no puede ser dicho de ese modo. ¿De esa manera? Finalmente, este ejercicio, este relato contra relato, es lo que hemos visto durante todo el ejercicio de gobierno del presidente Moreno. Yo diría que este apoyo, que desde el punto de vista o desde la postura del presidente Moreno es frontal, y lo dice, yo diría, incluso con mucho orgullo, porque en las sesiones solemnes, que han sido momentos emblemáticos en Guayaquil, en el primero, el presidente Moreno saluda a Jaime, querido amigo, alcalde de Guayaquil, ahora trabajaremos juntos porque en el gobierno anterior esto no sucedió. En la última sesión solemne, el presidente Moreno le dice: Jaime, amigo, nuevamente, estoy seguro de que Guayaquil te extrañará, pero hay posibilidad de continuidad. Exacto. Si este no es un gesto de apoyo, pero este apoyo de parte del socialcristianismo me parece que es un apoyo vergonzante
Es algo que no se quiere decir. De parte de los socialcristianos. Claro, es algo que no se quiere decir, es algo que probablemente no Porque- gusta admitir. Porque Nebot quiere ser candidato a estas elecciones. No solamente por eso. La pregunta es, ¿en qué medida le ha sido útil y funcional al Partido Social Cristiano estar cerca, estar pegado al ejercicio de gobierno? ¿Qué es lo que ya ha logrado en este tiempo? Desactivar las candidaturas fuertes de Guayas. Pues. Pensemos más allá de lo electoral. Pensemos en el año político, en la transición, en el giro que ha sucedido, en la composición también de las instituciones, en la votación de leyes fundamentales en el legislativo. Veamos cómo se ha comportado el voto del Partido Social Cristiano respecto a las iniciativas del legislativo. ¿Y por qué ahora, por ejemplo, cuando se da el anuncio de las últimas medidas económicas con el retiro del subsidio, por qué hay inmediatamente un pronunciamiento de parte del Partido Social Cristiano diciendo que ese no es el modo, que esas Porque no son somos las medidas? demagogos. No, porque ya en ese momento no es, no Políticamente rentable. no solamente que no es útil, sino que no es políticamente rentable, puede ser inconveniente aparecer pegado al lado de un gobierno que está sufriendo un desgaste. Y que en el caso de Moreno puede ser bastante más rentable tener esta apariencia o este discurso de apoyo a una candidatura que es fuerte, como la de Cynthia Viteri en Guayaquil, y aparecer como cercano, amigable, junto con el alcalde Nebot, que es una figura que se ha mantenido con una vigencia impresionante durante un periodo tan prolongado de tiempo. Le es funcional porque le permite tener cierto diálogo en Guayaquil hacia la población. Las élites, perfecto. Y Carlos Gijón, ¿se puede decir que es el mejor momento político el de Nebot como para ser candidato presidencial? Mucha gente dice que él va a ser candidato, pero su círculo cercano dice que él no va a ser candidato en el 2021. ¿A qué juega Nebot y cuál es el afán de fortalecerse como partido Jaime socialcristiano? Nebot ha sido un gran alcalde de Guayaquil. Yo creo que la figura histórica de Jaime Nebot en este momento es increíble, es inconmensurable. Y yo creo que, o sea, y creo que no es una hipérbole lo que voy a decir, yo creo que Jaime Nebot ha sido el mejor alcalde de Guayaquil del último siglo. Y se ha tratado, comparado las alcaldías, y yo creo que el progreso que ha tenido la ciudad, la gestión que ha tenido Jaime Nebot, hace realmente una figura enorme en Guayaquil, y yo creo que goza de ese capital político fundamental. Ha sido el mejor alcalde de Guayaquil en las últimas décadas. No tengo ningún pero. Yo creo que él tiene legítimamente el derecho a utilizar ese enorme capital político que tiene en presentarse como candidato a la presidencia. Y por eso de es la lo que dice República. Paulina Recalde, que se Me empieza a parece haber ya muy importante. distanciamiento con Moreno, por ejemplo, en temas de medidas económicas. No, yo creo que el alcalde Nebot tiene una personalidad muy definida. Él dice lo que piensa, si él no está de acuerdo lo dirá. Yo creo que es legítimo el apoyo que yo creo que es claro que el Partido Social Cristiano le ha dado al gobierno. Ha sido un apoyo en la Asamblea Nacional, pues el Partido Social Cristiano votó por la señora Vicuña cuando era la candidata del gobierno. No. Se abstuvieron. Pero permitieron su elección, no votaron en contra. El Partido Social Cristiano permitió la elección de la señora Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea. El Partido Social Cristiano ha votado de manera sostenida, Lo ha hecho siempre apoyando con y varios presidentes permitiendo. también, ¿no? Sí. En las primeras etapas. Y no me parece ni perverso, ni me parece vergonzante, ni me parece que es una cosa de la que haya es la realidad, es lo que está ocurriendo. Y me parece que Jaime Nebot, con esta manera responsable de comportarse en este momento como creo que se está comportando, y con su enorme caudal político que le da el haber sido un gran alcalde de Guayaquil, pues es bastante lógico Carlos, que pueda ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y es responsable que en ese afán de fortalecer el partido recurras a figuras que eran de Alianza País como Carlos Luis Morales o como el prefecto Zambrano para apoyarles en estas elecciones? ¿Hasta qué punto eso ya distorsiona un poco esta idea de grandeza de Nebot? Los líderes políticos del Ecuador se comportan así. Vea Paco Moncayo. Paco Moncayo, un héroe de guerra, un hombre que ha sido alcalde de Quito, ha puesto de candidato prefecto al capitán Zapata.
Pero no es lo mismo que el prefecto Zambrano, que lo es Carlos, mismo. o sea, con problemas de la Contraloría. De Carlos Luis Morales es lo mismo, o sea, el capitán Zapata no es un hombre de Estado, no es un hombre que uno diga, este hombre tiene la capacidad para llevar adelante la provincia. No, pone al capitán Zapata, ¿por qué? Porque las encuestas dicen que es un hombre de una gran popularidad. Y están jugando en la popularidad. Y está basándose en la popularidad. Y Jaime Nebot está poniendo como candidato a prefecto a Carlos Luis Morales, que tampoco yo lo describiría como un hombre de Estado, pero es un hombre de una gran popularidad. Y entonces los líderes políticos en el Ecuador se comportan así, buscan los votos. Y tenemos entonces a dos personajes inmensos de la historia del Ecuador, como Paco Moncayo y como Jaime Nebot, que en el momento de poner candidatos buscan a quien tenga una mayor cantidad de votos que les puedan apoyar, sin importar que ya en el ejercicio del poder puedan o no ejercer unas prefecturas importantes. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos los retos de Guillermo Lasso y su movimiento Creo en las elecciones seccionales. No se desconecte de Políticamente Correcto. ¿La fuerza política de Guillermo Lasso podrá consolidarse en estas elecciones seccionales? El máximo líder de Creo obtuvo 4.800.000 votos en la segunda vuelta presidencial, que lo colocaron a la cabeza de la oposición. Pero es a nivel seccional donde se sienten algunas debilidades. El movimiento Creo alcanzó en el 2014 una prefectura y 18 alcaldías. Y aunque estos resultados podrían mantenerse, la gran interrogante se posa sobre la capital de la República. Lasso ganó en Quito la segunda vuelta electoral, con el 52.5% de los votos, lo que le abría el espacio de la centroderecha en la ciudad, que hasta el momento sigue huérfano. Su candidato a la alcaldía, Juan Carlos Holguín, tiene entonces el desafío de afianzar la tendencia. Asimismo, Creo tiene la opción de captar los votos huérfanos en Guayas, luego de que José Francisco Ceballos decidiera no ser candidato a prefecto. Poli Ugarte es su carta. En Azuay y en Loja, Creo tiene opciones importantes. Estas elecciones no solo son importantes para Lasso de cara a las elecciones presidenciales del 2021, sino para proyectar a Creo como la primera fuerza opositora. Bien, Carlos Hijón, y más allá de las fortalezas o de las cualidades de Juan Carlos Holguín, ¿no comete Lasso un error al no haber planificado una alianza o un proyecto político más fuerte para Quito y hacer de Quito su bastión electoral, dadas las limitaciones que tenía en Guayaquil por el Partido Social Cristiano? Bueno, en las últimas elecciones yo creo que Creo consolidó a Quito como su bastión electoral. La fuerza electoral de Creo es importante en la sierra, y a mí me parece que el candidato que ha presentado me parece un buen candidato, me parece un empresario joven, exitoso. No es el capitán Zapata, no es el capitán Zapata, me parece que es un hombre serio, con una Pero que visión recién está empezando articulada en la de los carrera y a hechos. lo mejor no gana. Y si no gana, pues Lasso se habría equivocado, ¿o no? Yo creo que no, porque Lasso está jugando a la candidatura presidencial. Y yo creo que en este momento los regionalismos son importantes. O sea, el Partido Social Cristiano es importante en Guayaquil y en la costa, y el hecho que ellos ganen las elecciones, si es que ganan, las elecciones hay que ver con qué porcentaje ganan, si es que ganan, pues va a demostrar una realidad que no necesariamente se va a repetir en las elecciones nacionales. Ve a Paco Moncayo. Paco Moncayo sacó el 5% de la elección para presidente en las últimas elecciones, creo que sacó un poco 11 menos. creo que fue. No. Sacó alrededor del 5%. Alrededor del 5%. Y resulta que este hombre que sacó apenas el 5% en las elecciones presidenciales, ahora es el más opcionado para la alcaldía de Quito. Y entonces las realidades son distintas, la realidad nacional. No importa que no haya un feudo, que no haya un espacio fuerte de Creo. Así jugaban antes la democracia popular, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano. Yo creo que no. Y yo creo que el hecho de que si el alcalde, si el Partido Social Cristiano ganara la alcaldía de Guayaquil,
Eso no significa que eso lo va a convertir en presidente de la República. En absoluto, yo creo que son distintos escenarios, son distintas cosas. Lo importante, creo yo, es que se van consolidando y las posiciones que van tomando. Y yo creo que Guillermo Lasso está presentándose o está trabajando en ser el líder de la oposición. Está liderando una oposición al gobierno de Moreno. Y tengo la impresión de que el alcalde Nebot está jugando las fichas para ser el candidato del gobierno. Y yo creo que finalmente, el escenario que se viene luego es dos candidatos de derecha, el señor Guillermo Lasso y el señor como líder de la oposición, y el señor Jaime Nebot, impulsado por detrás, no sé si de frente o en una alianza formal o no, como un candidato al que el presidente Moreno le agradaría que gane, como un candidato que el presidente Moreno podría facilitar su triunfo de alguna manera. Y entonces este es el escenario que en este momento se ve. Perfecto. David Chávez, entonces, ¿cuál es el gran rival de Guillermo Lasso? Jaime Nebot. En las presidenciales posiblemente. Y en estas Habrá que elecciones ver, regionales. todavía hay mucho, quién sabe qué va a ocurrir en estos años, pero ahí yo coincido con lo que decía Carlos, en que siempre hay que tener en cuenta que las elecciones seccionales tienen un tipo de lógica y un tipo de dinámica política y las presidenciales nacionales otra. Yo creo que en este caso sí son diferentes. Sí, Porque hay un reposicionamiento de partidos. De acuerdo, pero y yo quiero volver sobre el posturrismo. argumento que señalaba yo anteriormente. Es decir, en las seccionales, evidentemente, el partido que más hábilmente puede canalizar eso, por lo que señalaba yo antes, así es como ha funcionado siempre el sistema político ecuatoriano, va a ser el Partido Social Cristiano. No tanto creo ha sufrido un desgaste. De hecho, noten ustedes que en esta coyuntura, creo ha quedado un poco al margen. Mantiene su bloque de asambleístas, mantiene cierta presencia pública, pero ha quedado un poco al margen y eso me parece que se explica porque creo fue la única fuerza de derechas, primero nueva, que no venía del viejo orden político, y que trata de entrar en el juego que establece en la nueva escena política que intenta construir el correísmo. Pero no han sido los más coherentes como opositores. Pero exactamente, pero es por eso. Es decir, es porque estaban, o sea, creo trata, por ejemplo, de ser una fuerza nacional, ¿no? Es curioso, pero es la versión de derecha, digámoslo así, de Alianza País, en cuanto a la estructura política, la idea de tratar de construir un proyecto político. Y creo empieza a dar la disputa en ese nivel. Sin embargo, no hay que perder de vista que el triunfo electoral, el triunfo que era el triunfo para Lasso, digamos, había subido mucho más la votación de la que había tenido históricamente en la segunda vuelta del 2017, es en buena medida para ciertos sectores un triunfo a pesar de Guillermo Lasso. Es decir, Guillermo Lasso no terminó de canalizar del todo, porque es lo que se vio después, posteriormente a la elección, cómo se le diluyó el apoyo y los que emergen ahí como los grandes ganadores son los ¿Y socialcristianos. por eso no era importante afianzar espacios como Quito en estas elecciones? Sí, de acuerdo, pero es que creo que ahí hay todavía un problema complejo que por eso yo decía, habrá que ver cómo van las seccionales para hacer un análisis más en frío de cómo se va a canalizar este voto y me refiero a esto, ¿no? Es decir, en la sociedad ha habido un proceso de derechización de las capas medias, sobre todo urbanas. Quito es el ejemplo clarísimo. O sea, cuando gana Lasso y uno ve el comportamiento electoral de Quito desde las seccionales anteriores hasta ahora, uno ve que Quito está votando más a la derecha, ¿no? Lo que históricamente no había ocurrido. Pero el problema es que esa base electoral no alcanza, no encuentra, según parece, todavía una legitimación así orgánica, digamos, una legitimación fuerte. Fue Lasso en un primer momento, pero digamos con ciertos resquemores. Nebot quizá y los socialcristianos quizá también tengan ciertos límites. A mí me parece que todavía hay que ver en estos años qué ocurre con el proceso político para que esa votación ¿Hay limitaciones electorales en Lasso y en Creo en estas elecciones? Claro, lo que pasa es que estamos, ojo de la pregunta que estamos partiendo, ¿qué les pasa a estos actores? ¿O qué hacen estos actores en las elecciones seccionales? Y no nos estamos ¿Qué preguntando. significan estas elecciones Claro, para pero no nos estamos preguntando siquiera por partidos. Eso es súper relevante. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque entonces estamos partiendo de la premisa de que Guillermo Lasso es Guillermo Lasso. No hay Creo, y ahí pongo la interrogante, ¿es Jaime Nebot? ¿No hay Partido Social Cristiano? La pregunta es importante porque da cuenta de cómo pensamos la política electoral. En el caso de Guillermo Lasso yo diría que hay tres cosas que decir. En política tiene que ver mucho el timing, la relevancia y la incidencia. En el caso de Guillermo Lasso me parece que hubo un mal manejo de timing después de las elecciones presidenciales. Demasiado tiempo en la tesis del fraude no le permitió colocar una agenda de oposición hacia el gobierno de Moreno y tenía todos los elementos para hacerlo. Luego se sorprende con el diálogo, asiste al diálogo, la consulta termina diciendo que no asiste al diálogo. Termina diciendo que la consulta es de él pero también, no asiste al diálogo. Pero, no hay un diálogo. Pero cuando dices que la consulta es suya también, de algún modo
se adhiere al diálogo. Vamos Esto un poco más rápido, como la Paulina, primera, porque tengo como que la ir primera con- escena, a ¿cierto? comercial. Yo coincido contigo, Carlos, en la medida en que si había un lugar y si había un momento donde construir un capital de incidencia, de agenda política, es Quito, por el enorme vacío que tiene en este momento la ciudad ¿Y de no lo Quito. hizo? ¿No lo hizo Y como me allí? parece que por ahora no lo ha hecho, ahora es muy rápido anticiparnos a los resultados electorales, pero la construcción de una agenda, de un bastión de lo que es Guayaquil para Nebot, no es definitivamente Quito para Guillermo Perfecto. Lasso. Blasco Peñarera, entonces, Lasso, vuelvo a la pregunta, ¿su principal rival es Jaime Nebot? Ya no el correísmo, ya no el morenismo. ¿Su principal rival ahora o en las próximas elecciones? De ahora en adelante. Porque en esto lo que hoy es válido, posiblemente en política pasado mañana ya no es válido. Mira, hoy sin duda alguna no se puede equiparar el peso político que tiene el nuevo Partido Social Cristiano o la nueva versión del Partido Social Cristiano en la que han venido trabajando sus líderes, porque hay que recordar que Jaime Nebot dejó el Partido Social Cristiano y se fue con Modera de pero Guerrero, sigue con la volvió selección. al Partido Social Cristiano ahora, ¿no es cierto? ¿Y este es su momento político? Volvió al Partido Social Cristiano y me parece a mí que está en un proceso de reconstrucción nacional del Partido Social Cristiano. Y creo que esa es la tarea que tienen estos dos próximos años. Pienso que hoy Jaime Nebot sin duda alguna es el líder político más importante del país, más reconocido, con mejor calificación. ¿Está en su momento Jaime Nebot? Hoy es el mejor momento para Jaime Nebot, indudablemente, de toda su historia. De toda eso su le historia perjudica a política. Lasso? Sin embargo, hoy él no es candidato. Vamos a ver qué sucede de aquí a las próximas elecciones. Pienso que hoy es el peor momento para Guillermo Lasso, por lo que decía Paulina, y porque esta es la dinámica de la política. ¿Ser opositor a qué? Es decir, yo pienso que la oposición al gobierno del ¿Al manejo económico presidente... del gobierno? Sí, mira, A pero tú mantener acabas, las huestes pero correístas tú todavía. acabas de decir que el estar en contra o estar opuesto a unas medidas económicas es demagogia, y no es así. Por los Porque, subsidios. perdóname, pero eso no es demagogia, es una opinión. Ahora, yo Entonces, rápidamente opinión- discrepo. Jaime Nebot sí es candidato. De algún ¿A qué? modo, en este momento es candidato, es la voz, es el La- modo de haber sido alcalde. Incluso se habla Los de... electores quieren que sea candidato. No, me estoy refiriendo a las locales. Ah, sí, sí. Es sí, la por voz, supuesto. en Guayaquil es la Es voz el más líder fuerte. Incluso el modelo, se habla de el modelo Ah, de Guayaquil indudable. para extrapolarse a Mira, otras ciudades. y Desde ese punto de enhorabuena, vista, es y candidato. enhorabuena que haya un líder que seguir como un ejemplo de lo bueno, ¿no? Y me refiero a Guayaquil, a la administración, y no solamente un líder al que no seguir porque es el ejemplo de lo malo, como Rafael Correa. Bien. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. El expresidente Rafael Correa aún tiene posibilidades dentro de las elecciones de marzo próximo. Regresamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Si el panorama electoral para Alianza País y el morenismo es una incógnita, ¿qué podemos decir del expresidente Rafael Correa? Claudia. El expresidente Correa no puede venir al país por la orden de prisión en su contra y los juicios pendientes. Y tras haber dejado Alianza País, sus cuadros no lograron inscribir un nuevo movimiento. Pero eso no les impidió participar en las elecciones seccionales. Usaron el movimiento Fuerza Compromiso Social que creó Iván Espinel, primo de los hermanos Alvarado y ex candidato presidencial. Espinel enfrenta varios juicios por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los principales cuadros del correísmo no se candidatizaron, manteniendo su espacio y peso en la Asamblea Nacional. Pero sí otros personajes como Pierina Correa, hermana del expresidente. Ella va por la prefectura del Guayas. Alexandra Arce va a la reelección de la alcaldía de Durán. Y la ex legisladora Paola Pavón se presentó para la prefectura de Pichincha. La gran apuesta es mantener la fuerza del expresidente en bastiones como Manabí, que en elecciones como en el 2017 obtuvo apoyos entre el 54 y el 68%. Su candidato es Leonardo Orlando. Pero más allá de esta apuesta, ¿podemos preguntarnos si estas elecciones marcarán el ocaso del correísmo? Bien, David Chávez, sin Correa no hay Alianza País y no hay Revolución Ciudadana. ¿Estas elecciones pueden marcar el ocaso de Correa? No creo que es el sueño delirante de mucha gente, sí, pero no creo que se llegue a eso todavía.
Creo que no les va a ir bien. Y digamos, hay que decir con claridad algo que se omite inclusive en la introducción de esta parte. El partido del correísmo está ilegalizado y no les han permitido la posibilidad de participar libremente en elecciones. Además de todo el ataque, la persecución, etcétera, me parece que eso no es sano para la También democracia. hay unos cuantos Habría videos sido- legales alrededor de Rafael Correa que primero tiene que enfrentarlos ante la justicia para poder ver su vida Por supuesto, política. pero Y sabemos- ese es el gran problema que tiene Alianza País. No, sí, pero digamos, sabemos Un que tema no ha de habido rendición de cuentas. precisamente un manejo transparente, neutral, etcétera, del gobierno de Moreno y de sus aliados en el proceso de hacerle rendir cuentas al correísmo, que estaba bien. Más bien lo han enturbiado muchísimo al haber politizado Victimizaron a tanto. Correa innecesariamente. O sea, lo han politizado innecesariamente Ya. y eso perjudica al propio gobierno, pero bueno, digamos, el gobierno no está en esta disputa. Lo que me parece muy complicado es que al correísmo le va a costar mucho poder legalmente participar en elecciones y creo que ahí estamos hablando de una democracia restringida, Todo sea también como sea. pero todo también parece indicar que el gran cuadro, el gran candidato siempre fue Correa y que sin él ni Patiño, ni Dejarlos Gabriela participar Rivadeneira, ni Marcelo libremente y no Azañaga haberles tienen puesto- la posibilidad De acuerdo, Carlos. de ser buenos candidatos. Pero insisto, dejarles participar en buena lid, digamos, en elecciones, sin haberlos bloqueado, ni con toda la persecución política y demás en medio, habría sido el mejor modo de mostrar que el correísmo sin Correa se desplomaba. Pero el problema es que va a ser muy difícil leer eso en las próximas elecciones. Va a ser muy difícil leer realmente cuál es la fuerza que el correísmo tiene como fuerza política, porque esas restricciones nos generan ahí un falso juego democrático, digamos, o un juego Carlos democrático Gijón, restringido. ¿Qué va a pasar con Correa en estas elecciones? Con el correísmo, con Vean, su gente, con en sus realidad, bases? la gran fuerza de Correa no estaba en las elecciones. La gran fuerza de Correa estaba en el control de las instituciones del Estado, en el control de las instituciones. Entonces, en el momento que Correa ya no controla la Fiscalía, ya no controla la Contraloría, ha perdido poder en la Corte Y Nacional está de fuera del país Justicia, por problemas hay una legales. Corte Constitucional que ya no depende de él, que ya no sigue sus órdenes. Entonces, en el momento, ahí es donde está perdiendo, donde ha perdido todo el poder que tenía y toda la incidencia que tenía Rafael Correa. Que gane una alcaldía o que no gane, o que gane unos concejales, no es importante en el proceso de desmontar el correísmo. Y cuando me refiero a desmontar el correísmo, me refiero a ese poder ilegítimo de controlar todas las instituciones del Estado. pero- Entonces yo creo que allí es donde se está decidiendo el futuro político Pero Carlos, de Correa. Blasco y Correa- Paulina no me van a dejar mentir, pero Sí. ellos pueden decir que las cifras de aprobación o de imagen de Correa no son tan bajas. Y si es que Moreno decide desmontar o echa de menos Alianza País, muchas de esas huestes van a tratar de irse nuevamente con Correa. ¿No hay ahí una fuerza cautiva que podría articularse? No tiene unos lugartenientes capaces de ganar elecciones. ¿Quién es el Eso sí, correísta? malos candidatos, sí. ¿Quién es el correísta que puede ganar la alcaldía de Quito, por ejemplo? Quizás Yunda. Me pregunto, ¿Yunda es un correísta que puede ganar la alcaldía de Quito? Que no es Quizás. correísta, Carlos. Quizás, No es bueno, fue correísta, correísta Yunda. 10 años. No, Yunda llegó en la declaró última elección, en la última apareció por ahí. Fue lo correísta, metieron ahí. no en elecciones, era parte Lo del cual creo que Estado, fue era error. parte te equivocas, de Alianza Carlos, País, llegó era en parte la de la última política. elección, te O sea, equivocas. Yunda podría ser en este momento la única figura en el país que tenga una capacidad de ganar las elecciones. No tiene partido, de todas maneras él sigue promocionándose, pero es electoralmente... Pero Yunda negoció con muchos actores, incluso con los socialcristianos, antes de Bueno, que inscriba su candidatura. durante 10 Entonces, ¿cómo podemos años, hablar de un correísmo como tal? Porque yo creo que él representa en sí mismo la esencia del correísmo. Él fue parte del partido, él fue parte del esquema. O sea, él en el momento que se rompe, que pierde el poder, se ha alejado. Pero él era, decir que Yunda no fue parte de la maquinaria del correísmo, es negar la realidad. Bien. Blasco Peña-Herrera, como dice David Chávez, ha habido una persecución deliberada contra el correísmo que no les han impedido tener una fuerza política inscrita para realmente probar su fuerza electoral. Mira, ¿Cómo entender eso? Mira, puede ser que estos últimos 2 años yo viví en otro país, pero persecución política significa No dejarles inscribir el movimiento. perdóname, no haber dejado ¿Qué inscribir. es lo que dice David Chávez? Dios mío, después de 10 años de persecución política, que la vivimos los ecuatorianos, que la vivimos y que la denunciamos los ecuatorianos. Esa fue de persecución política. Pero perdóname, 2 años de haber denunciado toda clase de trafacía, del asalto mayor que se ha producido a nuestro país,
del asalto mayor a las libertades fundamentales que tenemos los ecuatorianos, eso no significa persecución política, sino una devolución o un volver al Estado de Derecho y a la decencia. Presentar a Correa como un perseguido político es caer en el juego demagógico político de estos que ya no están ventajosamente en algunos países, de estos líderes que tanto mal hicieron a Latinoamérica. Sin embargo, quiero responder tu pregunta. Tiene un porcentaje alto para todo lo que hizo, ¿no es cierto? Estamos hablando de entre el 25 y el 30% de la aceptación. Sin embargo... ¿Y eso se puede capitalizar? Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, ese es un porcentaje nostálgico o posiblemente por comparación con el actual gobierno o con el estilo del actual gobierno o con el que antes estábamos mejor, cosa que sabemos a lo que nos condujo, sin duda. Y nuevamente, estando perfectamente de acuerdo con Correa, perdóname, discúlpame por favor, perdóname por favor, estando perfectamente de acuerdo. El poder de Rafael Correa no estaba en él, él era una máquina de populismo y de palabrería. El poder estaba en la toma total de la justicia y de todos los poderes del Estado. Hoy que se ha comenzado, porque hay que recordar que la Corte Nacional de Justicia sigue siendo una corte correísta, y esa corte es la que tiene que juzgar a Correa. Por lo tanto, el momento en el que eso cambie, el momento en el que el Ecuador viva con unas instituciones que sean independientes, entonces en ese momento veremos... 10 segundos, Carlos. Sí, solamente una porque tengo que todavía dos personas. El mayor problema de Correa en este momento es haber perdido el Consejo Nacional Electoral. Ya no controla el Consejo Nacional Electoral. Lo controlaba totalmente. Y entonces, en este momento viene una elección, es la primera elección en el momento en que Alianza País, el presidente Correa, ya no controla el Consejo. Y sus jueces y fiscales, No, me parece que partimos de un error grave. Decir que no había fuerza electoral en Rafael Correa, Alianza País o el correísmo, significa, para mi gusto, desconocer el voto durante 14 elecciones del grueso de la población. Me parece desconocer que fue un movimiento político con implantación nacional. Me parece desconocer que pasó de 30% de afinidad declarada a este momento al 7%, Alianza País. Tampoco creo que solamente fue Rafael Correa el que organizó la política electoral. Fue fundamental, pero no creo que solamente. Las elecciones legislativas de la primera vuelta de 2017 son evidencia de eso. 74 asambleístas cuando el candidato a la presidencia, me refiero a Moreno, nunca llamó a votar por el legislativo. No era el eslogan de 2013 de Correa de votar por la asamblea, es votar por Rafael. Dicho esto, Correa sigue vigente, coincido, 30% de credibilidad, pero sigue sobre todo vigente porque este gobierno ha hecho todo su relato en referencia a Correa. Pero no tener espacio electoral en estas elecciones le pasa factura a Correa. Yo ahí estoy de acuerdo con David. Me parece que la precisión hay que hacerla, y no lo digo yo, seguramente lo dirán también los observadores electorales en su momento. No es que no lograron inscribir un movimiento, no se les permitió inscribir un movimiento, y probablemente los resultados habrían sido más claros cuando se tenía la fuerza del correísmo versus el resto de fuerzas electorales. No obstante, el correísmo como identidad existe. En este momento entiendo que lo que trata el expresidente y sus figuras afines es de que esto surta efecto en territorio. No teniendo fuerza política, y depende de con qué movimientos hagan alianzas para presentar los candidatos, los resultados para mi gusto pueden ser negativos en ese sentido. Pero al final va a quedar todavía vigente esta identidad, la del correísmo, me parece que es una identidad, y habrá que leer históricamente el peso que tuvo Alianza País en esas 14 elecciones, que creo yo que sí, que las ganaron. Gracias, Paulina. Y hay que leerlo. Sí. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Blasco Peña Herrera Solá, ¿qué escenarios políticos nos dejarán las próximas elecciones? Mira, las próximas elecciones son seccionales. Vamos a tener una serie de dignidades electas. Pienso yo que ya podemos más o menos saber cuáles serán, al menos en las ciudades importantes, en las provincias importantes, y comenzará un nuevo ciclo. Habrá un borrón y cuenta nueva, y entraremos en el ciclo de la elección para
para las próximas elecciones federales para presidente y vicepresidente de la República. Esta elección, por más importante que sea, tiene mucho menos importancia en la próxima elección de lo que se atribuye. Pienso yo que los líderes políticos más pierden que ganan, a no ser de que suceda pues un triunfo masivo en todas las provincias y con una votación extraordinaria, cosa que veo difícil por el fraccionamiento político que existe regional. David Chávez. Bien, creo que lo que vamos a ver en esta elección seccional es qué fuerzas son capaces de llenar ese vacío político que ha provocado la estrategia de Moreno y sus aliados por bloquear al correísmo, ¿no? Sin embargo, me parece que ahí habrá límites precisamente porque el escenario de estas elecciones puede ser el de una crisis política desde el Ejecutivo que puede arrastrar o afectar a sus aliados. En la medida en que ellos puedan desmarcarse del gobierno de Moreno, podrán recomponer su fuerza en las seccionales y nos dará una panorámica de lo que puede ser el escenario hasta unas posibles presidenciales después. Paulina Recalde, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, la política ecuatoriana está en pleno momento de reorganización y de realineación de poderes y de figuras. Me parece que las próximas seccionales son una fotografía importante, pero apenas una pequeña fotografía de todo lo que está sucediendo en Ecuador. Es un momento de transición institucional, es un momento de reorganización del programa económico y en esa medida, solamente con esta fotografía total podremos mirar qué es lo que pasa con la política ecuatoriana. Creo que es fundamentalmente por el vértigo con el que están sucediendo las cosas en Ecuador. Esto es muy anticipado y es una foto muy pequeña de lo que tendremos hacia 2021 para las presidenciales. Carlos Gijón. Me parece que las elecciones seccionales van a ser una fotografía de lo regional, cómo están las cosas en las diversas regiones, en las provincias, en las ciudades. Yo creo que no es un retrato del panorama a nivel nacional. A nivel nacional hay un giro claro hacia la derecha. Se están perfilando dos candidatos importantes, el señor Jaime Nebot y el señor Guillermo Lasso. Pareciera que en este momento se preparan para disputar la contienda de las próximas elecciones presidenciales y en este momento también parece que el rol que están jugando es su acercamiento o su oposición al gobierno. Y yo creo que a eso es lo que están jugando. Lasso está buscando el perfil de ser el líder de la oposición y yo tengo la impresión de que Jaime Nebot pareciera un candidato que va a ser impulsado por el gobierno del presidente Moreno. Al ser las primeras elecciones seccionales del poscorreísmo, sus resultados tendrán connotación histórica y forzarán un necesario relevo generacional. La piel regional del país cambiará de color. Y diremos que la ley del péndulo se cumplió, aunque en el fondo lo que está en juego son los cálculos de los caciques locales de toda la vida. Estos resultados permitirán que Guillermo Lasso o Jaime Nebot tasen su fuerza electoral, mientras que la incógnita por despejar es el futuro de Alianza País, un movimiento que durante 10 años se volvió hegemónico. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos el primer programa de Políticamente Correcto de cara a las elecciones seccionales 2019. Que sea un año lleno de éxitos. Hasta la próxima semana.